el diablo murió aquí en Petorca. De ahí me acompañó mi compadre con la flecha. No es algo malo. Entonces es muy travieso el diablo. Antes decían que existía, pero no sé, yo nunca lo vi. Pero nunca, jamás en mi vida había pasado, oye, susto tan grande, ¿sabe? Que pesco el niño y el tirita así. Y se ese cuenta me transformé como un Satanás. Tenía casi de todo formado. Esto no termina todavía porque todavía no hay cosas descubridas. E incluso un remolino producido por el viento, ¿cierto? Que levanta papeles y dice, ahí anda el diablo metido. Llegaba un guajo muy pintoso, bueno, para bailar cueca y cuestiones. Siempre se dice que ella se presentaba como un hombre muy apuesto, muy bien vestido. Le parecía de una laya diosa. Señor, dije yo, este es el diablo, me quiere quitar el niño. Y esos son los cuentos que hay para acá, pues, oigan. Hay muchos, sí. El Mandinga, Satanás, Lucifer, el demonio, el príncipe de las tinieblas, el maligno, Belcebú, el que pacta, el patrón, el malo, el azufrado, el caballero, el garrudo, el señor oscuro, el cola de flecha, el cola de ballico, el discreto, el mentao, el matoco, el tiznado, el enemigo, el condenado, el encapotado, el pata de cabra, el dientes de oro, el pata de hilo, el cachúo, el socio, el colúo. ¿Habrá otro país con tantos nombres para el diablo como Chile? Y es que, claro, el diablo es el gran protagonista de nuestra mitología del terror. Es casi imposible recorrer el campo chileno, conversar con una abuela o un abuelo y que no conozca al menos una historia del diablo. El final de este capítulo viene con un regalo especial. Muchas veces he declarado que yo no soy un investigador paranormal, sino más bien un investigador cultural. Me interesa el valor del relato, no comprobar su veracidad. No ando buscando pruebas de la existencia de los seres que protagonizan Miedo a la Chilena. Pero a veces, gracias a ciertas sincronías, estas cosas simplemente se cruzan en mi camino. Y eso fue lo que pasó en Petorca. Nada menos que en Petorca, una de las comunas con más vínculos con el diablo en todo Chile. Estaba yo entrevistando a la señora Mónica Vivanco, una profesora jubilada de esa comuna, cuando apareció Edison Galdames, un joven que trabaja en turismo y que al escuchar de qué hablábamos, me compartió una historia que al menos yo no conocía. Hace algunos años, un grupo de jóvenes de Petorca se internó en la cordillera a cazar conejos y a acampar en los hermosos parajes naturales de esa zona. Decidieron pasar la noche en unos terrenos que, según se cuenta, habrían pertenecido a la mismísima Quintrala. Mientras un par de ellos descueraban un conejo junto a una fogata, uno de ellos tomó una fotografía. Día después, al volver a revisarla, notaron que en medio del fuego se distinguía una figura muy clara, una silueta que se parecía de forma inquietante a la clásica representación del diablo, con cuernos, nariz, boca e incluso una barba puntiaguda. Una simple pareidolia, tal vez, esa ilusión que nos hace ver caras en las nubes, en manchas o en las llamas, pero no deja de ser sorprendente que esto ocurriera justo ahí, en terrenos atribuidos a la Quintrala, en la comuna chilena donde más se habla del diablo. Al final de este capítulo les compartiré el testimonio de Edison y podrán ver con sus propios ojos la fotografía. Cada cual sacará sus conclusiones. Y por último, si crees que este proyecto es un aporte al rescate de la cultura popular chilena y quieres apoyar su continuidad,
te invito a unirte al programa de miembros del canal Aqua Ideas. Según la categoría que elijas, podrás acceder a beneficios como aparecer en los créditos, ver los estrenos antes que el resto del público, disfrutar contenido exclusivo de Miedo a la Chilena y obtener un descuento especial en nuestro próximo curso de mitología chilena de terror comparada. Para más información, haz clic en el botón Unirme. Como siempre, también está disponible el botón Gracias, donde puedes hacer un aporte monetario. Y por supuesto, siempre ayuda mucho que dejes tu comentario, tu like y que compartas este episodio con tus amigos y familia. Comienza un nuevo capítulo de Miedo a la Chilena y el diablo vuelve a caminar entre nosotros. Siempre se dice que ella se presentaba como un hombre muy apuesto, muy bien vestido, muy galán, que atraía a las mujeres. Si se presentaba en una fiesta, él se lucía bailando cuecas o los bailes típicos del momento, bailes populares. Llegaba un guajo muy pintoso, bueno, bailar cueca y cuestiones. Y faltó que llegó una señora, mira, Ave María Purísima, dijo, y qué lindo baila el caballero. Siquiera explotado, dejado la hediondez azufre, ¿no? Eso escuchaba ese día yo, pero que he visto de eso yo, no. Sobre todo esto porque siempre el diablo, porque mira, la palabra diablo, si tú lo buscas en el diccionario, es una persona alegre, no es como lo miramos nosotros. Nuestra digamos, ellos gracias les dio otro tinte al diablo, pero para el europeo un diablo no es algo malo. Entonces es muy travieso el diablo, es muy travieso, hace broma. Por eso siempre está en estos lugares oscuros, en las minas, por ahí en el campo, en la parte más oscura, aparece de cualquier forma, de cualquier cosa. E incluso un remolino producido por el viento, ¿cierto?, que levanta papeles y dice, ahí anda el diablo metido. ¿Ya? Un perro negro, el diablo. Hizo hace mucho los minerales, que ya cierran el mineral, por ejemplo, y queda un perro negro echado a la entrada de la mina. Es el diablo que está cuidando la riqueza. Y cuando vivíamos en otra parte, yo me quedaba en una novena para acá, para estos lados, y el río en esos tiempos bajaba grande. Y de ahí me iba para la casa en la noche oscura, y les capía la pasallo, por donde pasábamos. Y el agua me escarbaba así los pies. Y como que y de ahí me eché a recular de a poquitito, porque si me daba la vuelta, el agua me iba a lo tirara al tiro. Entonces, hasta que pasé en la noche para el otro lado, tarde en la noche. Y ahí un poco más allá hay una puerta de un porcero y me salió un perro negro grande en el medio de la calle. Lo pasé mirando, yo porque allá en la casa hay un perro grande que lo llamaban 20 pesos en la casa, que costó 20 pesos. Y lo pasé mirando y pasé. Y de ahí, como a los 300, 400 metros más allá, me le apareció el perro medio de la calle. ¿Sabes? Y ahí lo pasé mirando, yo iba llegando a la casa ya un día vamos a vivir.
Y lo pasé mirando yo y lo miraba yo y no era el perro de la casa. Y cuando llego a la casa yo, sale el perro a toparme a la misma puerta de la casa. Me sale, ay, me dio tanto susto yo y alojada, solo me tenían alojada por ahí, aparte, no con me tenían en un cuarto aparte. Y ahí, después el perro apareció y no se vio nunca más, nada, ninguna cosa más después. Pero yo me quedé y yo era corajudo. Yo en ese tiempo había que hacer coraje porque estaba solo uno y qué hacer. Aquí había un eucalipto, las niñas de Serra vieron una sata ahí arriba del eucalipto. Pero yo, gracias a Dios, nunca lo he visto solo. La única experiencia fue con los niños, ya no. Habíamos 3 personas cuando lo vimos. Y también había una persona, dice que un hombre pasó por la calle Sargento Aldea y él iba a andar tomando y dice que se sintió él como iba por el camino caminando para llegar para la quebrada de la calle Riquelme. Dice que él se sentía y empezaba como loco a gritar, déjame, déjame, déjame. Y le tiraba y la rompujaba, la botaba en el suelo. Y nadie lo vieron, dice que andaba solo, que estaba loco, que le hacía el hombre. Y pasando por la esquina, dice que todo el día los rompujaba, no, suéltame, suéltame, suéltame. Y llegó en toda la esquina de la calle Riquelme, entre la Sargento Aldea y la calle Riquelme, y la persona cuando se desapareció. Y nunca más supiera ese caballero, nunca más. Pero no sabía el nombre de la persona que me contó esa historia y dice que ese fue en los años 1920, 1915, por ahí en esos tiempos me conversaban los viejos, antiguos. No, antes decían que existía, pero no sé, yo nunca lo vi. Muchos decían que le salía a personas. Una vez yo venía por camino en la noche y me salió una cuestión a mí en una quebrada ahí y no tenía forma de nada, no tenía forma y no tenía unos tremendos ojos y yo la vi yo, pasé por el ladito y lo pasé mirando yo. Lo pasé mirando y después seguí y cuando está el cielo estrellado, está ahí a luna, como se dice, ahí a luna. Y yo después lo miraba pasar y está el bultito no se movía de ahí. Pero cuando llegué a la casa me dio recelo. Cuando me dio miedo. Se llama un fundito, para el Fundo del Peñón. Tenía una tía que vivía ahí. Fui tarde. Ya, pues me vine tarde de ahí. Cuando siento yo llorar a una mujer. Y el marido era reborracho de la señora. Mira, le dije yo, venía con los niños. Llegó, le dije yo, le pegó a mi hermana. Vamos, devolvámoslos a ver. Los devolvimos para allá, pues. Y había que pasar el río. Y lloraba. Nada, estaban durmiendo, ahí en la casa no había nadie, entonces. Pero nunca, jamás en mi vida había pasado un susto tan grande, ¿sabe? Que pesco el niño y el tiritaba así, de susto. Y ella lloraba por ahí, por los aldeos. Ahí, cuando llegué aquí a Guerro Viejo, era un pocero arriba. Había una sola casa. Me siento en un murito de cemento yo y grito que me ayuden. Ayúdenme, por favor, gritaba. Ya, pues, cuando en eso veo yo que había una higuera.
La higuera se incendió. Señor, dije yo, este es el diablo, me quiere quitar el niño. Entonces digo yo, Ave María purísima, sin pecado, sin codicia, ayúdame. Santa María, mi Madre, Jesucristo era mi Padre, ayúdame cuando la higuera se enciende. Digo yo, Señor, el diablo, ¿por qué me quiere quitar el niño? ¿Qué querrá? Ya, pues pasó eso. Mire, estoy más abajo cuando sale una gallina con pollo. Hartos pollitos. Y los chiquitos así. Y el niño pescar uno. A pillar. No, lo tiraba yo al niño, me lo ponía debajo del brazo ahí. No, hijo, no. Pasó eso ya. Llegamos a la piscina. Estaba llena de agua la piscina. Cuando en eso miro yo para el cerro, van las maravillas como quemándose. Se quemaban, como se quemaban así, llamas. Llegó a la escalera el diablo. ¿Sabe cuál es la escalera del diablo? Ahí llegó la llama y se apagó. Entonces yo les contaba pues, a las personas que venían. Mire, esto me pasó. Ayer fui para donde mi tía y me pasó esto. Entonces decían ellos, es el diablo. ¿Cómo? Le pregunté, ¿cómo cree usted que apareció esa escalera ahí? Un siglo, no sé cuánto, dicen que no saben cómo apareció. Tiene una pisadera para abajo, la otra así para arriba. Entonces usted al subir para arriba no puede subir con esa. ¿Y quién cree que la ha hecho? El diablo. Por eso que se llama la escalera del diablo. Han ido porque dicen que hay una riqueza muy grande ahí, en esa escalera abajo. Han escarbado hoyos, todo eso, y no han sido capaces de escarbar más. Porque se asustan. Ya pues pasó esto de que me asusté tanto yo. Me enfermé de susto. Llego aquí a la casa, estaban los otros niños aquí. No les conté nada al tiro. Al otro día les conté. Los niños asustados en la noche no querían salir para afuera, nada encerrado. Por Dios, mamita, nunca más le que voy a salir y venirme tarde. No salí más. La gente me decía, soy vos la que estáis con el diablo. Más me asustaban, pues. Y una vez, como le digo, de allá mismo también, de esa quebrada, de que baja el cementerio abajo, que da al lado de la pasada por cerca de la escuela, de ahí me acompañó mi compadre con la flecha también. Al lado, caminando así, al lado un viejo grande, flaco, terneado así. Yo lo miraba así de reojo, ¿no? Y no le quitaba el zanco, y yo le apuraba a la mula, y no, me acompañó hasta ahí, hasta la escuela, o sea, hasta la estación vieja, hasta ahí nomás. Y no he visto más de eso. Así que no, eso lo vi, bueno, era cabro, yo le estoy hablando de cuánto, 12 años por decir. Sí, pues eso es lo que pasaba, que es en forma de animal. Pero nos trataba con la gente el diablo, pues era figurán y calculán que del diablo nomás. ¿Ah? En algunas partes les largaban las bestias, otras personas que iban por otro lado. Ya. Pero a mí, ¿para qué decir? No, nunca Ya. me... ¿Y me las otras pasó nada. personas qué contaban de eso cuando lo Que molestaban? no, decían, a mí, mira, tal día yo venía para arriba y sentí una cuestión rara, no ha sido cosa buena. ¿Y a dónde están? En tal parte, pero no
uno en la noche no se ve, po, se siente nomás. Pero yo le voy a contar unas cosas que me pasó realmente a mí. Yo estaba, yo soy cristiano también, mire. Estaba en la casa, vivía en el año 1980, vivía ahí en la calle Sargento Aldea. De una noche me sentí como en una pesadilla. Y yo me empecé a orar para calmar porque estaba con la luz apagada. O sea, que es malo que está apagada la luz. Y resulta que me puse a orar y sentí un hielo en el corazón. Y ese hielo que sentí en el corazón se me iba creciendo más. Y de ese cuenta me transformé como un Satanás. Tenía casi de todo formado. Y se me puso rojo. Y vi que vivía bajando por una profundidad para abajo. Y vi todo color plomo. No podía hablar, no podía gritar, no podía hacer nada. Y resulta cuando dice yo con una sola palabra me acordé de Dios y al ladito estaba la Biblia, cuando toca la Biblia y despierta y razona y se sienta a aullar los perros. Eso fue el año 1983-84. Pero a mí no, a mí para qué decir, nunca me salió. Yo anduve en partes así y a otros le salía el diablo. Sí, le parecía de una ley diosa. Es que a nosotros una vez lo tuvieron botado afuera, la gente de acá del asentamiento La Higuera los tuvo botados. Y en la calle, como un mes más o menos. Y nosotros pusimos las camas así con sábanas encima como techo. Y en ese yo sentí que alguien caminaba como un caballo. Y como no estábamos en la calle, yo levanté la sábana y miré. Y sí, iba un hombre de a caballo negro, poncho negro. Y yo levanté y le brillaban los dientes. Y las herraduras echaban el fuego, así como chispa. Y ese era el demonio. Pero nunca más lo vi yo. El diablo venía y los conquistaba de que él era Dios y la cuestión no era así. Cuando nosotros íbamos como hacer, hacían baile en Ingenio, nosotros veníamos de a pie como a esa hora, a las 3, las 4 de la mañana, y por la orillita de la calle había un brasero con brasa, bien bonito, pero en el momento que nosotros íbamos pasando ya no había nada, desaparecía. Ah, sí, porque hay una historia aquí en arriba, aquí hay una mina muy grande. Yo trabajé aquí muchos años. Y la mina del Bronce se llama, de Petorca. Ahí existía el diablo. Y hay una historia muy bonita. Yo tenía una parte de la historia de Petorca, salí de esa parte también ahí, de que unos mineros fueron a robar oro. Se pusieron de acuerdo, porque aquí antes jugaban mucho el monte, los viejitos antiguos, la chapa, todo lo que ustedes tomaban, y les faltó plata. Le dijo, oye, ahí hay un picado muy re bueno. Ellos lo conocían, habían trabajado allá. Y fueron. Salían los nombres, toda la cuestión en el diario, en la revista salían los nombres de las personas. Y se metieron a un pique para abajo. Y uno quedó arriba. Y se me habían amarrado para abajo y toda la cuestión. Dice que cuando llegaron abajo, les apareció Don Sata. Según la historia, dice que el diablo pegó un solo explosivo, lo mató al tiro los que estaban adentro, pero el que estaba arriba. Y dice que él dio aviso después de toda la cuestión que había pasado, que había habido un explosivo en la mina y estaba la gente abajo. Y fueron a él, dice que es una hediondez, azufre, pero insoportable. Le mataron a las 3 personas que entraron adentro,
instantáneamente estaban los pedazos de carne pegados en las murallas de la mina. Pasando otro nivel, el diablo se convertía en hombre y trabajaba junto con los hombres también. Y si se presentaba en un grupo que se le presentaba también a los mineros, siempre ahí la idea del diablo era engañar, proponerles negocios. Y coincide que en todos los fines de estos encuentros, el término de estos encuentros se daba que era sorprendido y él desaparecía explotando y salía el olor a azufre. Cada grupo o cada momento tenía una forma de ahuyentar al diablo cuando era descubierto, mostrándole la cruz o diciendo Ave María Purísima. Era suficiente para que desapareciera. Y hay varios relatos, por ejemplo, hay un que también lo mostraron, creo, el hombre que dormía con el diablo, que era un minero en Chincolco, de la familia Quiró. Todavía existe esa familia, los Quiró. Creo que también, po. Él cuidaba una mina bella para la Dulcinea. Yo le estoy hablando como viendo la profundidad de la cordillera hacia arriba, y se llama la Dulcinea, ¿ya? Y resulta que cuando empezaron a trabajar ahí en esa mina, eran poquitos. También llegó un hombre pobre, re pobre, ahí se presentó pobre. Y sabe que le dijo, dame un ladito para dormir, que tengo mucho frío. Le dijo el compañero, ya, duerma nomás. Dice que tenía una camita chica él y dormía al lado. Pero dice que en la mitad que él se quedó dormido, era un fuego que había al lado del Lo quemaba, Chuta, dijo, ¿qué será? Por ahí se anduvo levantando y seguía el hombre vuelto para acá. Pero donde estaba él, era como un juego. Esta cosa, dijo, no es buena. Capaz que sea este condenado, dijo. Dijo, el diablo, huevón, me estáis quemando, le dijo. Pero yo te voy a echar al tiro. Ay, María Purísima, dijo. Y empezó a rezar el hombre. Y se reventó, ahí mismo. Dejó la pared llena de azufre. Y donde durmió él, estaba el cuerpo enterito de él, pero negro, puro carbón. Como la marca. Claro, la marca. Y dice el hombre que no la podía creer. Y se las contó a su hermano, a la familia. Los Quiró vivían en la entrada de Chincolco. Y esto fue cierto, que lo contó. En la mina que hay aquí en el cerro, aquí al frente arriba, la mina del agua de los Romeros le llaman, ahí es que trabajaban 5 mineros. Y llegó un gallito con la cutama al hombro y se puso a trabajar, y dicen que es de oro ahí. Y de repente se desapareció todo. Quedó la ropa, quedó toda y no se vio más. En la tarde dice que vieron la gente, al menos el dueño de este fondo que era aquí, don Alán, conversaba esa historia. Y la mina, dije que don Alán la fue y la tapó con calamina, estos tambores viejos. La tapó y nunca más la han podido encontrar también. Y él contaba esa historia que, bueno, yo chico, porque mi papá era tropero, y acarreaba guano de esos lados, y en las tardes se ponían a conversar ahí con mi papá. Así que no, yo escuchaba nomás, ¿no? Pero ya haya visto una cosa para allá, sí, se ven luces en la noche oscura que bajan del cerro, así cosas. Y con un pariente que no hace mucho que falleció, casado con una prima mía, fuimos una vez a buscar para allá, en la noche, a esperar las luces donde bajaban. No, las vimos bajar, pero no las vimos a dónde llegaron.
pasaron por el lado de nosotros, sí, pero no las vimos por dónde, a dónde se separaron, digamos. Eso sí que lo fuimos a ver con este amigo Juan Araya. Pero más que experiencias paranormales con el diablo, lo hacía caer en tentaciones muchas veces. Por ejemplo, ahí está la historia del billete de 5.000 pesos, que también se va para arriba, que de repente tú andabas con un amigo y encontrabas 5.000 pesos en el piso. Entonces el amigo que lo encontraba, oye, mira, encontré 5.000 pesos. Se lo echaba al bolsillo y todo. Entonces, por ejemplo, pasaba un par de horas y al amigo se le perdían las 5.000 pesos y le aparecían al compañero al lado. Entonces, cosas como esas son las que no lo logras ver, pero hay algo que te genera que quizás con tu amigo tuvieras tú una discordia, y por 5.000 pesos nada más, pero te generaba eso de que, oye, me robaste las 5 lucas, no, si yo no te las había robado. Entonces, después con el tiempo se empieza a dar esa explicación de que a lo mejor es la energía que anda como haciendo caer. Sembrando cizaña. Sembrando cizaña. Y eso creo que antiguamente pasaba entre los mineros. Encontraban, por ejemplo, trabajaban todo el día, encontraban una pepita de oro. Entonces la encontraban, se la dejaban para ellos de repente. Y después en la noche, chuta, se le perdía y la tenía el otro compañero. Ah, y tú ahí encontrado algo y no nos dijiste. Y se transformaba en algo y después. Entonces siempre se genera ese tipo de cosas. Contaban los viejitos antiguamente que llegaba un hombre a jugar dominó y carta, y llegaba con unas botellas de vino a donde estaban los hombres anoche descansando, esos turnos que terminan. Y resulta que tenían que trabajar el oro y necesitarían mucho trabajo para tener la tonelada de oro. Ya, pues, y resulta que el hombre le dijo: yo también soy campesino, pues les puedo ayudar a trabajar. Ya, pues cuánto nos los gustaría, porque somos muy pocos, somos 7 nomás. Ya. Entraron los hombres de uno por uno. No, quédense acá nomás ustedes. Ya, pues se quedaron en el grupo así mirándolo, y él se convirtió en un güey, con los cachos grandes así. Y le daba los choques al cerro, pero eran toneladas que botaba, con los puros cachos. Y después, ya cuando él terminaba su trabajo, ya hombre, yo me tengo que ir, porque yo no soy de acá. Ya, pues le dijo, gracias a ustedes, pero tengan cuidado, ¿eh? Porque yo me voy a hallar uno. O sea, su trabajo lo compensaban por una persona, por un ser humano. Y esto fue aquí en la mina de Los Callejas. Así habían conversado esto, incluso hay una piedra que escribieron los mineros ahí, cuando fue esto. Porque dicen que el diablo se lo lleva en cuerpo y alma. Por eso le dijo que tuvieran cuidado, porque de repente venía a buscarlo, a uno de ellos. Cuidaba su trabajo, él cobraba el trabajo. Claro. Así que, y después de eso, dicen que a la semana siguiente cae un planchón y le cayó a uno de los hombres. Lo mató al tiro, pero lo sacaron. Y era de acá mismo, de la misma zona, de acá de Petorca. Y así, pues, así como ha pasado en otros lados también. Esto no termina todavía porque todavía no hay cosas descubridas que están ahí quietas. De minerito llega a Hierro Viejo, que también era igual de bohemio, y llega a jugar. Y estaba jugando las cartas y dicen de que el minero estaba ganando, pero a destajo la plata, po. Y vino uno más habiloso que él, le ganó en las jugadas, po. Le ganó en las jugadas.
o le quitó la plata, por ahí fue. Y quiere él recuperar la plata y el diablo se apodera de todo, po. Y sale arrancando, y dice que agarra el caballo y arrancó, y para que no lo pudieran encontrar, subió esta escarpada. Dicen que los casquetes del caballo sonaban y sacaba chispa, y él subió al cerro y subió esta escalera que era normal, digamos, y llegó arriba y les dio vuelta la escalera, así que nadie pudo seguirlo. Bueno, esa es una de las tantas historias, pero esa es una erosión geográfica propio de la piedra. Pero esa es una de las tantas historias que dicen de la escalera del diablo. Por eso le llaman la escalera del diablo. Bueno, y nunca lo encontraron, y perdieron oro y perdieron todo. El diablo murió aquí en Petorca. ¿Y de dónde vendrá eso? Hay distintas versiones, pero la que recuerdo en este momento que en realidad existió un hombre con características parecidas a lo que se dice que tenía el diablo, o tiene el diablo, y que era una persona con dinero, con bastantes actividades, bastante trabajo, y que hizo algunas estafas, algo que terminaban poniéndole el diablo a él por los engaños que hizo en toda la permanencia de él en estos lados. Ese sería el origen, a lo mejor, de las leyendas, por lo menos en esta comuna. Ah, eso era un pirquinero, pero malo. No era el diablo Satanás, sino que era un pirquinero malo. Ese violaba a mujeres, robaba, era cuatrero, no, malo. Y un día la policía lo sigue, llegó hasta Chalaco siguiéndolo. Y de Chalaco se arrancó de nuevo el diablo y lo fueron a pillar a Catapilco. Y de ahí, de Catapilco, lo trajeron a Petorca. Y aquí en Petorca, en la plaza, le dieron una tanda. Y ahí el diablo se murió, pues. Entonces, por eso, el diablo murió en Petorca y en Ligua lo enterraron. Y el entierro que le hicieron de las barbas lo compraron. Yo siempre escuchaba que los relatos que tenían que ver con mineros era en el momento que ellos se reunían en la noche a descansar en torno a una fogata, tomando algo caliente para pasar el frío de la noche, y ahí se les acercaba el diablo a hacer alguna propuesta. Mire, sí, ahí en la Cotoma hay un amigo que murió hace poco. Ese caballero tenía pacto con el diablo. En la Ligua lo conocían mucho. El caballero tuvo mucha fortuna, tuvo muchas parcelas, mucha plata. Y murió hace poquito nomás. Y ese amigo, de la nada, apareció con hartas cosas. Compraba animales, camionaba animales, compraba parcelas, compraba terrenos, bosques, toda la cuestión. Y nunca lo aprovechó él, casi. O sea, los hijos sí ahora, pero tuvo mucha plata. Y allá lo conocían nada más por el diablo. Y éramos muy amigos. Conmigo era buena gente, toda la cuestión. Yo una vez que estaba aquí en Petorca, llegó un caballero, oiga, me dijo, hay que un aviso en la radio, la Ligua, que hay que ir a rezarle a una persona que tiene pacto con el diablo. En ese tiempo me dijo, ¿y cuánto cobra usted? Le dije, 50.000 pesos, la pila de años. Y dijo, yo tengo el coraje, me dijo, yo me amanezco rezándole toda la noche y lo defiendo, dijo toda la cuestión. Y le dije yo, que yo no... Era amigo mío, yo como era el Longotoma, tío, me dijo, era amigo, le dijo, ¿podría usted hablar con él? Le dije, le dije, no. Somos muy amigos, le dije, pero ¿me puede decir qué tenés que meterte en eso tú? No. Pero al último murió en la miseria más grande.
Ahí él tenía que rezarle ahí y defenderse no sé con qué armas se iba a defender el hombre, pero él tenía que defenderse de que el diablo no se lo llevara. Pues. Sí. Esa es la. Por eso estaba cobrando. En ese tiempo 50.000 pesos era mucha plata. Pues. Entonces, como sabía que tenía plata el hombre, en la liga, por ejemplo, en el banco, en Indá, todo lo conocían por el diablo al hombre nuevo. ¿Así le decían? Sí, el diablo. Mira, aquí hay una persona que hicieron pacto, era de la familia Marambio. Hicieron el pacto y contrataron a un caballero que era muy valiente, con su coraje. Hizo aceptar el diablo, le dije que no lo dejaba dormir, no lo dejaba tranquilo. Y el hombre estaba con el ataúd ahí adentro. Y viene, se salvó y hizo la prueba todo, y el Satanás empezaba como a mover el cajón, mover todo. Empezar desesperación. Pues. Pasaron toda la noche, tuvo 4 horas. Cuando ya llegó a las 4 de la madrugada, y se hizo que se sintió un olor a azufre, y el hombre se salvó. Y ahora está don Tomás Marambio, parece que fue la persona que era, le conversaba a los viejos antiguos. Pero eso no es las cosas muy posiblemente. Sí, mire, él tenía que ir a velarlo una parte lejos de como a 15 kilómetros más o menos, a donde no cante un gallo. Donde no cante un gallo, una parte sola, que sea estar él y el diablo no hay, pues. No va a estar la persona que la va a estar nadie tampoco, o sea, pero estar ahí él tratando de defenderlo, sí. Defenderlo. Pero no sé si se haría o no se haría la cuestión. Pues. Es que una vez el pacto era de unas papas que sembraron y el demonio le dijo que él quería la parte de arriba y el dueño quería la parte de abajo. Y le asuntó el dueño porque se quedó con la papa y el demonio se quedó con lo que es el pasto nomás. Es que el diablo es muy diablo. Mira, de aquí saliendo hacia la precordillera está lo que se llama el Valle Alicahue. Y en el sector de La Vega hay un castillo o un edificio o una construcción hecho de estos ladrillos muy antiguos, de por ahí más o menos con 1800 y tanto, según yo estaba calculando, según mi estudio, ¿ya? ¿Y qué pasó? Por ahí viendo la parte oralidad, ¿ya? Y juntando algunos vestigios para construir esta historia, ¿ya? Resulta porque en esos años, en 1800 y algo, existía ahí una persona muy vivaracha también. Él quería tener lo mejor de ahí de la zona. Entonces él decía, siempre pregonaba que quería tener la casa más grande del valle. ¿Ya? A todo esto llegó también a oídos de este personaje. ¿Ya? Y un día le apareció una noche tormenta, se le apareció ahí y le dijo, yo soy capaz de construirte la casa que tú quieres. Y él le dijo, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo te puedo pagar? No, le dijo él. Yo no te cobro nada, solamente te cobro que me des tu alma. ¿Ya? A todo esto, ya le dijo, él pensaba que era una broma. Todo esto, él pensaba que era una broma. Él le dijo, pues ya, mira, si tú me construyes esta casa hasta la medianoche, te doy mi alma. Si no, no. Listo. Pensando que era una broma. Y era más o menos tipo 11, faltando poquito para las 12, canta el gallo. Y este personaje, dijo unas palabras y apareció un ladrillo y él rápidamente empezó a construir. Y nuevamente cantó el gallo que se aproximó a la medianoche. Y ya estaba hasta cierta parte y pregunta él ahora, va a ser las 12 de la noche. Y él salió arrancando. Y ahí quedó el hombre, mirándolo, cómo este hombre arrancó, este ser arrancó. Patito, porque te quiero. Y ahí él recién se dio cuenta que era nada menos que el diablo. Que nos siguió construyendo castillo por temor a que cantara el gallo por tercera vez, que era la medianoche. ¿Por qué? Porque se dice que acá, en esta zona, el diablo solamente puede estar en la tierra
hasta las 0 horas o 2 de la noche cuando nos despedimos. Si te pasas de este horario, el diablo explota. O se enferma de tipidia, se revienta y sufre mucho para juntar sus partes, sus átomos y volver nuevamente a su reino que es el infierno. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo quedó esa construcción a medio terminar? Ahí está, en el medio un potrero. Pues se llama actualmente el Castillo de la Vega. Dicen que muchas personas han tratado de seguir con esta construcción, pero nunca han sido capaces. ¿Por qué? Porque es una obra del diablo. Como un ejemplo de los testimonios o de la que realmente si existe o no existe este tipo de espíritu. En el tiempo que se hacían las chinganas se hacían, eran como la ramada del 18 de ahora, se hacían en el tiempo de la colonia, en que la gente iba a bailar, a tomar, a eso. Y en una chingana que se hacía aquí en Petorca, había una niña, o una Lola de ahora, que bailaba, en ese tiempo no se bailaban cumbia sound, se bailaban lanchas, danza, esas cosas. Y había una niña que no había ningún joven que le aguantara tres bailes de zapateo. Y estaba en lo mejor la fiesta y llega un guaso montado en un caballo negro y el guaso cubierto con un poncho negro. Se bajó el guaso, amarró el caballo en una vara que ponían unos palos atravesados así que lo ponían ahí para que amarraran los caballos. Se amarró su caballo, se metió a la chingana y se va a donde vendían el copete. Y compró todo lo que estaba ahí a la venta para que la gente tomara. Y llega, toca las manos y dice, vengan a tomar. Todo esto es para que siga la fiesta. Y la gente agradecía porque la visita puso copete. Entonces empiezan, que baile la visita, que baile la visita. Y el guaso no quería bailar. Fue tanto lo que lo rogaron que se saca el poncho, lo deja en un rincón en una silla y se llama a zapatear el guaso. Y ahí ya la cosa cambió. Ya no era la niña la buena para el zapateo, sino que era el guaso. Y una señora dice, Ave María Purísima, el hombre que baila bien. Y dice eso y desapareció el guaso. Y quedó un olor a azufre ahí en la chingana. Y a los 3 días después, de arriba de la cumbre del cerro, gritaba, devuélvanme el poncho, devuélvanme el poncho. Claro, y hubo un curita que se consiguió unos maderos, subió con gente al cerro y puso una cruz arriba en la punta del cerro. Y desde entonces ya el diablo no molesta a la gente de Petorca. ¿Y de ahí vendrá el dicho? El diablo perdió el poncho. ¿Dónde queda Petorca? Donde el diablo perdió el poncho. Se dice que siempre ha estado su presencia, incluso también de ahí viene, nosotros tenemos una de las iglesias más antiguas de Chile que ahora está en proceso de reconstrucción. En algún momento, de hecho esta iglesia la hicieron con donaciones de otras, pero principalmente fueron de donaciones mineras, de los pirquineros, por ejemplo, y toda quizá el inmobiliario religioso, algunos cuadros, las cosas de la Virgen que están atrás. Por ejemplo, hay unas cosas que se llaman la platería. La iglesia está llena de plata en ese tiempo. Todo el oro y las joyas era hecho con alfarero y con oro de la zona. ¿Para qué? Esa era una forma de poder, y también se pensó en hacer una iglesia contundente, grande, para poder combatir la energía del diablo que se hacía sentir en todas partes. Así que de ahí vienen muchas leyendas que son, obviamente, que surgen después y todo, de que el diablo venía, que uno no podía quizás distinguir que era él, solamente uno podía sentir su energía, ¿no? Porque era siempre una persona muy, ya sea atractiva, muy conversadora, no venía de esta forma demoníaca.
Entonces eso hacía un poquito más, como con más, como le dijera, con... La forma de seducirte. Claro, exactamente, Claro. exactamente. Porque claro, La escalera del diablo. ¿cómo le Bueno, yo costaba? por el tema del tema de que la iglesia pertenece a una ruta patrimonial, turística además, que es de la ruta donde el diablo perdió el poncho, ¿ya? Porque se habla mucho de, incluso hay un poema de Elías Lizama, que fue un sacerdote del no recuerdo exactamente la fecha, 1800, puede ser 1700, que escribió este poema que dice: el diablo nació en Mincha, en el Choapa se hizo minero, en Sobrante perdió el poncho y en el Carén dejó el sombrero, ¿ya? Y es mucho más largo, y es muy bonito ese poema, porque aquí, como ser zona minera, así como que reinaba mucho el diablo, ¿ya? De hecho, esa cruz que hay allá arriba es por eso mismo, ¿ya? Bueno, dicen que el diablo llegaba a las chinganas, ¿ya? Y donde llevaba el minerito, las chinganas cerraban las ramas y ya atendían al puro minerito, porque el minerito era el que les dejaba plata, po. Hay una historia que dicen de que estaban las chinganeras, ahí estaban las niñas de este recinto, y llega el minerito y había una niña muy bonita, y había niños, porque seguramente como no había luz eléctrica, todo se hacía al caer la tarde nomás, o temprano. Entonces, dice que estaban uno de estos niños, tiene que haber sido bribones, pues, de esos niños que les gusta hacer picaronadas y qué sé yo. Y dice que llegó el minerito y el niño dijo: no me voy a arrancar, yo no me voy a ir. Echan todos los cabros para afuera, todos a sus casas, y este se escondió debajo de una mesa. Puso el mantel y todo, y llegó el minerito y vamos bailando, vamos sacando la mejor china, la que más bonito bailaba. Y dicen que empieza a bailar este minerito con la niña las cuecas de las chinganeras, y empieza, cuando iba tan alto así del piso el minero con la china, y el niño mirando, dice: ¡Ave María Purísima, el minerito que baila bonito! Y el diablo explotó y la china cayó al suelo. Bueno, esa es una historia que cuenta. E incluso acá, en Petorca, ¿cierto? Por ser el lugar de, ¿cierto?, de minera, bajaba mucho el diablo. Es así como una vez, ¿cierto?, lo pillaron que este diablo, estaba jugando a las cartas con los mineros. Y un curita se dio cuenta que era el diablo, porque ganaba todas las apuestas, ¿ya? Y este diablo se dio cuenta que el curita lo había descubierto y arrancó. Y detrás de él iba el curita persiguiéndolo, tirando el agua bendita. Y llegó este diablo, ¿cierto? Arrancó por un cerrito, y cuando llegó arriba, dio vuelta así, una escalera que había transformado antes con palabras mágicas, la dio vuelta, y ahí quedó en el Hierro Viejo la parte que se llama la escalera del diablo. Sí, bueno, la verdad que toda esa mitología y todo lo que viene asociado al diablo y a su energía es de antaño. De hecho, hay muchas personas, historias familiares y historias incluso de la misma fundación de Petorca que datan esta relación estrecha entre Petorca y este individuo, viene desde mucho tiempo. Por ejemplo, aquí en la zona es muy conocida la Escalera del Diablo, que es una formación rocosa de al menos unos 70 metros de altura, que tiene los peldaños al revés, como le podríamos decir de una forma, y eso hace complejo, o sea, hace imposible que alguien pudiese subir. Y hay mitologías que dicen que, claro, el diablo cuando escapó de una situación en Hierro Viejo, escapó por el cerro y él pudo subir y después invirtió la escalera para que los demás la escala para que más no pudieran subir. Mire, de la calle se ve, ¿no la vio usted ahora? No. Ahí en Hierro Viejo. De ahí hay una piscina, usted mira yendo para allá, a la mano izquierda, arriba. Hay una cruz arriba allá. Está la escala invertida. Sí, pues ahí dice que el diablo existía mucho, se subía arriba, saltaba, bailaba. Dicen.
aquí mismo está la antena. Hay aquí un cura párroco hicieron poner una cruz grande que no se ve casi con la cuestión de la antena, pero porque el diablo es el que bajaba saltando para lo bajo, bajaba abajo. Entonces creo en esos años decían, bueno, pongamos una cruz para ver si podemos atajar esto. La gente del diablo. Según un viejito que estuvo por acá, él sabía la historia de cómo sabía una historia de muchos años estar relacionada con la escalera del diablo, según él. Así que habían llegado unos señores. Había una banda en Santiago. Esta banda había saltado muchos lugares, entonces estaba siendo muy buscada. Entonces los tipos dijeron que ya tenían que arrancar de allá, si no ya estaban cercados ya. Entonces dijeron, vamos a tener que entrarnos a calmar, vamos a tener que olvidarnos de robar, vamos a tener que vivir 1 o 2 años como personas normales, trabajando normal, ¿no? Salgamos de rodar, vamos a volver. Y partieron para donde primero se les paró y llegaron en el tren por acá. El tiempo Cabildo era muy chico. Llegaron en el centro de Cabildo, hasta la plaza ahora había una casa. Llegaron por ahí, hola amigo, le dijeron, andamos buscando trabajo, ¿sabes dónde podemos encontrar trabajo? Le dijeron a una persona que vivía por ahí. Mira, le dijo, por ahí por el lado de Hierro Viejo, usando el túnel. El túnel se había abierto hace poco, eso es de 1907. La historia tiene que hacer como 1918, 1920. Digo, hay una mina que están trabajando por esos lados. Por allá están recibiendo gente, saben trabajar de minería. Y eran tres bien característicos. Uno era bien, no sabía leer ni escribir. Pero era muy ataja la chancha, o sea, acelerado. Otro era, no sabía leer, y además de no saber leer era flojo, pero flojo, el fatiga. Flojo. Para robarse que ahí se le quitaba toda la flojera. Era un balazo para robar, pero cuando lo estaba robando era flojo, le costaba mover un dedo, 1 hora le costaba, era flojo. Y el líder de la banda ese era el más vivaracho, y el flojo le dice, no, le dice que no sabía nada de minería, y dijo, le pegó el codazo, le dijo, no, nosotros hemos trabajado toda la vida en minería, si venimos de allá de Paipota, del norte, trabajando en minería. Entonces le va a ir bien, dijo, vayan para allá a trabajar, no le van a dar pega al tiro, le dice que yo los envié. Le di el nombre. Y se fueron, cruzaron al otro lado del túnel, se fueron para allá, y entonces cuando tanto caminar, poco acostumbrados a los hombres de ciudad a caminar por cerro, hacía calor, se pusieron a bañar ahí en el río, y entonces el que era acelerado dijo, no, están enamorando mucho aquí, yo me voy a ir adelante, se fue caminando. Y allá, en Hierro Viejo estaba la escalera del diablo, y acá aparecía el diablo. Y había ya pasado varios casos, que a gente le había aparecido el diablo, entonces alguien había puesto un letrero así bien artesanal de advertencia, de que con cuidado ahí, que aparecía el diablo, hay que rezar, etc. Entonces el hombre cuando se va justo por ese lado y se encuentra con el letrero, pero como no sabía leer, y aunque hubiese sabido leer, no estaba ni ahí con leer hasta la chance, que menos y leer, no, pasó nomás. Y justamente se fue por el lado donde no tenía que irse. Que decía ahí, cuidado con el diablo, si aquí no hay caminos grandes. Si aparece un camino grande, es el diablo, decía. Entonces el hombre va y un camino así de ancho. Bueno, dijo, por aquí me voy. Fue el camino, con el camino, y de repente ve enfrente una escalera. Y en el medio de la escalera ve como unos bolsos de cuero así, que tenían como pepas de oro adentro, que sobresalían ahí. ¡Oro!, dijo. ¡Oro! Y vete cachete cuando así empieza a subir la escalera, una escalera rústica así, como esculpida en el mismo cerro así,
empieza a subir y alcanza a agarrar el oro. ¡Oro! Dice oro. Y oro. Y empieza a echarse el oro, pepitas de oro en los bolsillos. Oh, y de repente mira hacia arriba. Y arriba había un árbol. Justo en una parte de arriba, casi terminada la escalera, había como una especie de un árbol, así que pareció un árbol. Y entonces está diciendo, ¡oro! Se escucha una risa fuerte. Dice, ¡ese oro es mío! Le dice. Y él mira y había un fuche grande, vestido de negro, con un sombrero negro así de esos de puntiagudo, grande. Y un poncho de esos de negro que de Castilla, pero grande, que le llega hasta el mismo abajo de los pies. Y le dice, y el hombre dice, mañoso, pues, este es mío, le dice el hombre. No, es mío, le dice. Y el hombre que estaba de negro empieza como a flotar en el aire, pues, así. Y empieza a bajar, como flotando por la escalera abajo. Y entonces, cuando lo ve, le dio un miedo terrible. Pero aún así, con miedo y todo, se echó más todo el oro que pudo y trató de ir arrancando para abajo cuando el diablo dice, ¡ese oro es mío! ¡Pah! Y le pega un palmazo, quien se pega en la pierna y la escalera que se invierte. Y el tipo como que se vuelve una especie como de resbalín en ciertas partes y el tipo se va rodando para abajo a tal velocidad que cae y se desnuca abajo, muerto. Uno menos. Y el tipo muere, el árbol y el hombre de negro desaparece y la escalera vuelve a su posición. Como si nada pasaba. Y el camino desaparece. Entonces el líder estaba ahí bañándose con el otro que era el flojo. Y dice, líder, yo voy a echar ahí para pasar la checa darle la guata, dijo. Se fue para allá. Y entre eso que estaba el que era más pavito, empieza a ver unas mariposas, empieza a seguir a las mariposas, le gustó las mariposas, y siguió más y se fue por el camino. Cuando miró para atrás ya estaba bien alejadito y dijo, ya voy a seguir mejor. ¿Ya? Atrapó una mariposa, lo llevó en la mano y se referí con la mariposa y se fue por el camino. Y llegó al letrero y como no sabía leer, miró el letrero y no entendí una cosa y siguió, y le aparece el camino. Empieza a caminar cuando ve la escalera. Y ve lo mismo que ve los bolsos de cuero con el oro. ¡Oro! Dice. Y la flojera se le pasó al tiro. Como un rayo subió la escalera y empezó a echar oro, y empezó a echarse el oro cuando lo mismo. Aparece el tipo de negro con el poncho grande y el gorro pontiagudo. Y le dice, ese oro es mío. Y la escalera se vuelve. Y el tipo empieza a caer. Desnucado abajo. Muerto. Entonces, desaparece todo. Igual. Y el líder termina de hacer sus necesidades. Va a buscar al compañero, no estaba en ninguna parte. Esto, sinvergüenza. Quieren quedarse ahí con el trabajo y dejarme sin trabajo a mí. Y se fue. Y cuando se pone a leer el letrero, y sí leyó el letrero. ¡Ay, concha! Te apuesto que esto pasar. Y claro, si el otro no sabe leer y eso, dijo, quizás que lo voy a ver si me puedo salvar la vida de este otro. Iba con cuidado y no le parece el camino. Pero dije, ni a palma, y por ahí está diciendo que el cachugo el que anda por ahí. Y se fue por el medio, por ahí. ¿Ya? Y siempre andaba con un lazo de eso, de guaso. ¿Ya? Y se fue por el costado del camino. Y claro, cuando ve aparecer la escalera. Y ve aparecer los bolsos de cuero con el oro en medio de la escalera. Y le veían los ojos. Y le entra toda la codicia de ladrón. Y se lanza. Cuando iba ya arriba de la escalera, ya estaba a punto de esa mierda que era el diablo. En eso que estaba, mira, y aparece el cachugo arriba. Y le dice, ese oro es mío. Y le golpea la pierna y empieza a temblar la escalera y se invierte. Y
eso el compadre agarra un bolso, rápido porque este era el líder, y con el látigo que tenía, lo tira hacia arriba, y el árbol donde estaba parado el diablo había un palo largo que se sobresalía para acá. Y ahí se cuelga. Y se queda colgado cuando la escalera se va para abajo, él se queda colgado y se empuja y sale. Y sale arrancando, y el diablo bravo, el chavo por la cabeza. Se sentía el olor a azufre, decía. Y empieza a arrancar árbol así con las manos, y se le caían los árboles, las piedras arriba al hombre, haciéndole el quita a todas las piedras, logró salir a arrancar y se quedó con el oro. Hizo huevo, llegó al diablo. Y dice que se volvió y se quedó por estos lados, nunca más volvió a delinquir y nunca más volvió a Santiago. Hay un lugar que se llama Sobrante, que ese lugar se llama así también porque todos estos territorios pertenecían a la Quintrala. Entonces, si bien la Quintrala no tenía una participación, no vivía en estos sectores, sí era dueña. Entonces, en esa parte del Sobrante, de hecho ahí viene el nombre porque ella era un terreno como que a ella no querían hacer nada con él y le sobraba. Y en algún momento lo dejó fuera como de su escritura. Y de ahí pasó a llamarse El Sobrante. Entonces, también todos esos valles traen una carga energética desde mucho tiempo, aparte de las riquezas que tiene. De hecho, hoy día hay una minera que también encontró una riqueza al interior. Y entonces, de ahí justamente aparece esta foto que no es hace mucho, diría que unos 10 años, debe ser entre el 2013 y 2015. Es una foto en el fuego, que eso es lo característico de esto, que ocurre en ese valle en particular, por supuesto que en nuestro valle de Petorca, en el fuego, y que sea el diablo. Que sea el diablo o una imagen maligna. Con cacho, hay gente que tiene patas como de cabra, o sea, como que se nota como que es como que une todas las mitologías y todas las leyendas o todas las características aparecen en una sola imagen y encima en el fuego. Entonces eso le da justamente, de hecho atrás creo que están faenando un conejo que habían cazado, entonces es como una imagen bien... Y para nosotros, bueno, fue súper importante esa imagen y claro, como decía, la tomó unos familiares y fue súper conocida por lo mismo porque eso nos corrobora y nosotros reafirmamos que esta energía aún sigue cuidando tanto sus riquezas, el valle y también, o sea, esta energía invita a seguir manteniendo viva toda esta misticidad que se produce. De hecho, esta foto la encontramos al tiempo, ni siquiera fue como en el momento, porque yo creo que debe ser que está este lugar donde fue tomada la foto debe estar al menos unas 15 horas caminando de aquí para arriba. Entonces no era, yo le dije, normal que no la vieron en el momento, que si no, haber estado esa noche allá sin señal de teléfono, en plena cordillera, acampando y todo. Entonces, claro, porque esto no fue así como en un río cualquiera, no, fue plena cordillera donde... Incluso hay muchos que dicen que justamente son esos lugares donde es más fácil o susceptible poder sentirlo. Y esos son los cuentos que hay para acá, oiga. Hay muchos, sí. Antes de terminar, quiero agradecer a los miembros de nuestro canal. En la categoría Duendes, Carolyn Fuentes, Abel Aravena Astudillo, Joaquín Rojas Reyes, María Galleguillos, Yuyito Guar, Gustavo Ulloa y Elisa Navarro. Y en la categoría Totué, que te permite ver contenido exclusivo de Medio a la Chilena, saludamos a Azucena Aponte, Nati Maldonado y Óscar Palominos. También agradecemos a quienes han colaborado a través del botón Gracias. Priscila Georgina Quintero, Anónimo 1976, Irene Cabello, Calixto Ponce y Guaso Colchagüino. No olviden dejar sus comentarios sobre este capítulo. Por ahí seguimos conversando.